Quise venir a darle la bienvenida al doctor Alejandro Carrillo Castro, que ya nos hizo favor de acompañarnos en el curso anual, viendo el gobierno de Miguel Alemán Valdés. Y en este curso de verano, como ustedes saben, de lo que se trata es de ver específicamente las reformas constitucionales de cada sexenio para entender su contexto. Sabemos que hay algunas jóvenes que no pueden venir a los cursos anuales porque obviamente pues están estudiando en la universidad y que en cambio en los cursos de verano sí nos pueden acompañar. Entonces, pues el doctor Alejandro Carrillo Castro, como ustedes saben, es un experto no solamente en materia de historia política, en administración, sino que es autor de uno de los volúmenes de nuestra serie Grandes Temas Constitucionales, donde trata todas las facultades del gobierno, del poder ejecutivo, y próximamente haremos alguna presentación sobre la obra. Le agradezco profundamente al doctor Alejandro Carrillo Castro que nos acompañe para explicarnos pues cuáles fueron las reformas que se hicieron en los gobiernos de Ruiz Cortines y Miguel Alemán. Muchísimas gracias y los dejo con él. Pues una vez más le agradezco a la doctora Galeana su amable presentación y habernos invitado por una segunda ocasión a charlar sobre las administraciones, los sexenios particularmente de Miguel Alemán y de Adolfo Ruiz Cortines, como parte de esta revisión que se está haciendo de la historia político-administrativa del país a partir de que se aprueba la Constitución de 1917. Al igual que la vez pasada, señalaré que los periodos presidenciales, tal como los hemos estado tratando de analizar ante ustedes, no se pueden entender fuera del contexto del momento que les toca aparecer en la historia, pero obviamente vienen de una problemática anterior y dejan a su vez una serie de retos y problemas para la siguiente administración. Por eso es que lo primero que vamos a hacer es tratar de encuadrar de dónde viene la contextualización de lo que fue el primer gobierno de un presidente civil después del inicio de la Revolución de 1910. Y cómo a partir de entonces todos los gobiernos que sucedieron al de este primer presidente civil, afortunadamente, digo para los mexicanos, han seguido siendo gobiernos civiles y producto de la sustitución de la responsabilidad de la presidencia a efecto o como resultado de elecciones, ¿sí? Y no como ocurría en la fase armada de la revolución, producto de cuartelazos, producto de golpes de Estado, de azonadas, etcétera, y que independientemente de cualquier otra característica que pudiera haber existido, el sexenio de Miguel Alemán se caracteriza o se significa por ser el primero en donde el presidente de la República ya no es un participante directo de la contienda armada de la Revolución. Esto aparentemente pudiera no ser relevante ahora porque estamos acostumbrados
a que desde 1946 en las elecciones participan fundamentalmente candidatos civiles y el ejército es una institución que está al servicio del gobierno, pero que no participa directamente en los movimientos políticos, sino que como institución es la garantía y el respaldo precisamente de los gobiernos civiles y de los gobiernos tal como están establecidos y regulados por la Constitución. Pero esto no fue así hasta antes del gobierno de Miguel Alemán. ¿Por qué y cómo se produce este gran cambio del gobierno de un primer presidente civil? Recordemos, y esto lo hizo el propio Venustiano Carranza cuando ya va rumbo a Veracruz en 1920, tratando de sostener el gobierno para el cual él había sido resultado electo en 1917. Él, como recordamos, al igual que Madero, eran civiles, no eran militares. Pero Carranza, que es quien promueve, porque lo había anunciado así, las reformas a la Constitución de 1857, reformas que para muchos constituyeron en realidad una transformación de tal envergadura, de tal calado, que muchos hablan de la nueva Constitución de 1917, pero en realidad cuando Venustiano Carranza manda su proyecto al constituyente, a la Asamblea Constituyente, en realidad él más modestamente señala que eso es un proyecto de reformas a la Constitución de 1857. Bien, Carranza cuando sale huyendo ya de la capital de la República rumbo a Veracruz, él nunca llega a Veracruz, como sabemos, es asesinado en Tlaxcalantongo, y subrayo la N porque por ahí he visto que muchas personas lo escriben como Tlaxcalaltongo con L, es Tlaxcalantongo en Puebla. Va muy decepcionado porque si bien a lo largo del levantamiento que él hace o el desconocimiento que hace del gobierno que se llamaba espurio de Victoriano Huerta, general del ejército, que asesina a Madero, presidente electo, ha tenido mucho cuidado en tratar de restablecer el orden constitucional que lo había roto el golpe de Estado de Huerta y el asesinato del presidente Madero, y en esa lucha, primero en contra de Huerta y después en contra de los otros dos caudillos militares, porque ellos se habían auto-otorgado grados militares, Zapata y Villa se daban el grado de generales de la revolución. Carranza escribe poco antes de morir un manifiesto a la nación que dice: ¿por qué yo no le quiero entregar el poder a los dos generales que me auxiliaron a derrotar a Huerta y después a Villa, a Zapata? Y entonces él explica: este país nunca va a poder funcionar adecuadamente mientras los caudillos militares que han participado en las azonadas o revoluciones previas crean que se les tiene que pagar con la presidencia de la República el hecho de haber ganado batallas en los campos militares.
para él era muy doloroso porque quienes se levantan en armas en contra de Carranza, que era presidente constitucional, era nada menos que Álvaro Obregón, que había sido su brazo derecho, y Pablo González, que también era el otro general que lo habían apoyado precisamente para ganarle primero a Huerta y luego a Villa y a Zapata. Y entonces él dice: yo primero me muero o me matan, cosa que ocurrió, pero no le voy a entregar el poder a un caudillo militar que, en lugar de buscar llegar a la presidencia por elecciones, busque llegar por un golpe militar. Y escribe Carranza, dice: ahí está el caso, por ejemplo, entre los caudillos militares que nos han gobernado de manera desastrosa. Dice, está, para empezar, Agustín de Iturbide, que era militar, consuma la independencia en 1821 y el señor se declara emperador, caudillo militar. Dice, ¿y quién lo destrona? Pues otro militar, Santana, el general Antonio López de Santana, militar, caudillo militar, que nomás se la pasa gobernando 11 veces, ocupa la presidencia de la República, otro caudillo militar. Y luego dice, a este caudillo militar lo sucede otro caudillo militar, que era Porfirio Díaz, el héroe del 2 de abril, que curiosamente tanto Santana como Porfirio Díaz, cuando se levantaron con golpes militares, el famoso plan de la Noria, el plan de Tuxtepec, etcétera, su bandera era que porque no aceptaban la reelección de los presidentes anteriores. Es curioso que los caudillos militares que se levantan con la bandera de la no reelección acaban reeligiéndose 11 veces Santana y casi 6. Bueno, y por estas razones, dice Carranza, aunque me maten, yo no le quiero entregar el poder a un militar, a un caudillo militar, así sea tan querido o tan leal como fue conmigo, por un lado Obregón y por otro lado Pablo González, que eran los dos que aspiraban a suceder a Carranza en 1920. Y tal como lo dejó escrito, efectivamente ya no hay elecciones, porque con el plan de Agua Prieta que se firma en Sonora, el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, no Huerta, sino Adolfo de la Huerta, civil, se levanta con el plan de Agua Prieta en contra de Carranza, diciendo que Carranza le quiere entregar el poder a un civil, al ingeniero Bonillas, que en ese entonces era el representante de México como embajador ante los Estados Unidos y había sido secretario de Comunicaciones del propio Carranza. Entonces, en el golpe de Estado, un golpe militar, gracias al plan de Agua Prieta, convoca elecciones, el caudillo no militar, porque de la Huerta no era militar, y ocupa la presidencia Álvaro Obregón, militar, general. A los 4 años se hacen elecciones nuevamente y resulta electo otro militar, Calles. Y yo creo que a Obregón se le habían hecho pocos, 4 años, igual que se le habían hecho pocos a Porfirio Díaz, y entonces consigue que el presidente Calles modifique la Constitución para permitir la reelección de los presidentes siempre y cuando haya un periodo intermedio, un poco para facilitar su reelección. Todos sabemos lo que ocurre.
curiosamente, al igual que Porfirio Díaz, que siempre había tenido periodos de 4 años, salvo el de 1910, ya en las postrimerías de su vida, ya se le hacían pocos 4 años y dice, pues si me voy a reelegir, mejor que sea por 6, y modifica la Constitución para que el último periodo que le iba a tocar fuera de 6 años, o sea, ahí se establecen los sexenios. Todos sabemos que Porfirio Díaz pues, no llega a vivir porque empieza la revolución, tiene que presentar la renuncia, pero en la Constitución ya estaba que iban a ser 6 años. Cuando llega Madero, vuelve a modificar la Constitución para que vuelvan a ser periodos de 4 años, que no lo termina Madero porque lo asesina a Huerta, y luego viene la elección de Carranza en 1917, y tampoco puede entregar el poder pacíficamente por vía de elecciones porque le dan un golpe militar los militares sonorenses. Los primeros 4 años, como decía yo, los ocupa Obregón, después Calles, se modifica la Constitución para que pueda haber reelección, pero ahora para un periodo de 6 años. Y entonces, ya cuando es presidente electo, aquí en La Bombilla, asesinan a Obregón y ya no puede gobernar el sexenio para el cual había sido reelecto. Entonces ese sexenio también es muy accidentado porque a la muerte de Obregón invitan al entonces secretario de Gobernación a Emilio Portesil, él sí era civil, era tamaulipeco, pero entra como presidente interino para convocar a elecciones, para terminar el sexenio que iba a ser de Obregón. Entonces el primer año y medio se va a convocar a las elecciones, y entonces Calles, que ya no quiere aparecer como un general que se va a reelegir, pues acaban de asesinar a Obregón, que se había reelecto, entonces se pone atrás del poder como jefe máximo de la revolución, general él también, y consigue que el Partido Nacional Revolucionario lleve como candidato a un general e ingeniero, Pascual Ortiz Rubio, también militar, que le tocaría terminar el sexenio inconcluso de Obregón, pero el día que toma posesión de la presidencia va entrando por la puerta de Palacio Nacional y una persona le da un tiro, le rompen la quijada y ya la verdad la pasa muy mal como presidente, y además la gente empezaba a decir que quien realmente seguía gobernando era Calles, detrás del poder. Total que renuncia a la mitad de su periodo, todavía dentro del sexenio que iba a ser de Obregón, y entonces termina los 2 últimos años de ese, que iba a ser el primer sexenio por revolucionario, Abelardo Rodríguez, también militar, también general y también sonorense. Empiezan ahora sí ya los sexenios con Cárdenas. Lázaro Cárdenas, también militar, pero ya no era sonorense, él era de Michoacán, era una generación más joven que la generación de Obregón y de Calles, y él sí termina su sexenio, y el siguiente sexenio lo vuelve a ocupar otro militar, Ávila Camacho. Pero ya desde la llegada al poder del general Cárdenas, esta es una hipótesis que como estudioso de la revolución me permito proponer, ya sentía que lo que había dicho Carranza era correcto. La estabilidad de México no se podía garantizar mientras el poder administrativo y político estuviera ejercido por militares. Todavía al general Cárdenas le toca
enfrentarse al enorme poder que tenía Calles como jefe máximo, y como ustedes recuerdan, después del primer año que Calles quería seguir teniendo el control del gobierno, pues el general Cárdenas amablemente lo invita a que se vaya del país, lo suben en un avión y le dice: perdóneme, pero la presidencia la tiene que ejercer el presidente. Y el propio Cárdenas, muy inteligente, manda por un lado a Calles fuera del país, pero cambia a todos los jefes militares de las zonas para poner gente leal a él. Pero como ustedes ven, todavía la política mexicana estaba en manos de decisiones de los militares que habían participado en la revolución. Todavía para empezar a institucionalizar la actividad del ejército, el general Cárdenas cambia el nombre del Partido Nacional Revolucionario creado por el general Calles y le pone Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Y entonces crean los sectores dentro del partido de la Revolución Mexicana: el sector campesino, el sector obrero, el sector popular y el sector militar. Todavía en el sexenio de Cárdenas, dentro del partido había un sector militar, un poco para tratar de ir institucionalizando la participación de los militares. Con el siguiente presidente, con Ávila Camacho, ya se elimina del partido al sector militar. Esto significa que yo estoy convencido de que ya Cárdenas y Ávila Camacho habían platicado, habían llegado a la coincidencia de que había que ir preparando al país para tener ya presidentes civiles. Y es muy interesante que ya en el gobierno de Ávila Camacho, secretarías tan importantes como eran la Secretaría de Gobernación ya no las tenía un militar, un general, sino la tenía un civil, que curiosamente había sido su coordinador de campaña y que era un abogado veracruzano que había salido de la Universidad Nacional Autónoma de México como abogado. Lo curioso es que en la sucesión de Ávila Camacho, los dos candidatos más importantes ya son civiles. Por un lado, Miguel Alemán, secretario de Gobernación, y por otro lado, Ezequiel Padilla, secretario de Relaciones Exteriores. ¿Cómo se puede leer esto a la luz de lo que ahora sabemos? Seguramente Cárdenas y Ávila Camacho llegaron a la conclusión de que había que propiciar ya la llegada de los civiles al gobierno y dejar, como ahora es lo normal, que los militares estén en los cuarteles y que sea una institución al servicio del gobierno. Pero la primera vez que acontece esto es con la llegada de Miguel Alemán, que es el primer presidente civil y egresado de la universidad. ¿Y qué es lo primero que hace en su sexenio Miguel Alemán? Pues en lugar de militares pone a civiles en el gobierno. Y fundamentalmente, como él era egresado de la universidad, pues en su gabinete incorpora a algunos de sus maestros de la universidad y muchos abogados. Ustedes se imaginarán lo que sintieron los militares, que después de 30 años tenían todos los puestos públicos importantes, tenían todos los negocios, tenían todas las construcciones, todas las construcciones de carreteras, de obras públicas, etcétera. Entonces, lo primero que hace Miguel Alemán, seguramente con el apoyo de Cárdenas y de Ávila Camacho, es ir quitando de las estructuras gubernamentales a los militares. Esto se dice muy fácil, pero es muy difícil de hacerlo porque nadie suelta el poder gratuitamente. Por ahí había el dicho de, bueno, si no vamos a estar ejerciendo el poder, entonces ¿para qué peleamos, no?
Digo, ¿para qué nos metimos a la bola? ¿Para qué nos hicimos militares? Si ahora van a venir jovencitos salidos de las universidades y del Politécnico a tratar de gobernar. Entonces, esta decisión, que insisto, por eso estoy hablando de los antecedentes de la llegada del primer gobierno civil después de la Revolución, cuando llega el licenciado Alemán, yo sí creo que fue una decisión apoyada y propiciada por dos presidentes militares, pero muy patriotas, que eran Cárdenas y Ávila Camacho. Si ellos no hubieran estado de acuerdo con esto, Alemán no puede tomar posesión como presidente civil. Uno de los méritos importantes de Miguel Alemán como presidente civil es que consigue ir apaciguando la incomodidad, los enojos, etcétera, de los militares que estaban siendo desplazados del ejercicio del poder. Y hubo conatos por ahí durante su sexenio de algunos militares que, no sintiéndose muy cómodos, se querían levantar en armas. Entonces Miguel Alemán fue muy prudente, les dio apoyos al sector militar, crea el Banco del Ejército y la Armada, les da una serie crea además las guardias presidenciales para que lo apoyen, al igual que había hecho Carranza, que era un civil, le quita a la Secretaría de la Defensa la industria militar y la pone bajo un departamento con una gente leal a él, igual que había hecho Carranza, para que si alguien dentro del sector militar quisiera levantarse en armas, pues no iba a poder conseguir rifles ni municiones ni todo, porque esas estaban bajo el control del nuevo departamento de la industria militar creado por Alemán. Bien, este es quizá, vista a la distancia, la característica más importante dentro del gobierno interno de México, la llegada por primera vez de un presidente civil y haber sido lo suficientemente hábil para garantizar que los militares no intentaran dar un golpe de Estado, como ocurrió en muchos países de América Latina, en donde llegaron presidentes civiles y los soldados y los militares que se sentían incómodos retomaban el poder por la vía de golpes de Estado, como ocurrió en Argentina, como ocurrió en Brasil, como ocurrió en Chile, como ocurrió en Venezuela. Entonces, ese, dijéramos, es la primera característica positiva de la llegada del primer presidente civil al gobierno, haber sido capaz de mantener la institucionalidad del gobierno civil frente a las presiones del sector militar. Otra de las características importantes es que cuando se lleva a cabo la revolución, Madero, que era una persona bien intencionada, pero con poca experiencia política, él pensó que con levantar la bandera de sufragio efectivo y no reelección, si se hacían elecciones y ya no había la reelección, el país resolvería todos sus problemas. Ya vimos lo que pasó. Él no quiso modificar de manera importante la manera en que el Poder Judicial manejaba los asuntos agrarios, y esto no le gustó a Zapata, y Zapata lo primero que hace es desconocer a Madero, porque dice: este señor no nos va a cumplir el objetivo de regresarnos las tierras y las haciendas que nos habían robado, porque esa es la bandera de Zapata, que les restituyeran lo que les habían robado los hacendados. Por otro lado, Villa, que no había tenido tierras como las tenían en sus calpulis las gentes de Morelos, lo que veía como una gran injusticia eran
los grandes terratenientes, los grandes latifundios, y entonces lo que exigía Villa en el norte era que se dividieran los grandes latifundios y se repartiera la tierra. Zapata no Zapata, lo que quería es que les regresaran la tierra que les habían robado. Dos conceptos diferentes. Madero no lo puede hacer, a Madero lo asesinan, como dijimos, pero en la Constitución de 1917, los dos grandes reclamos que quedan en la Constitución del 17 son las demandas de Zapata por restituir las tierras que habían sido robadas a los campesinos y el reparto o la distribución de los grandes latifundios que exigía Villa. Y aunque ellos ya no participaron de manera importante en el Constituyente de Querétaro, estas ideas sí quedaron plasmadas en el artículo 27 de la Constitución. Carranza supo ser lo suficientemente inteligente para aceptar que eso quedara en el artículo 27. Pero, aunque queda en el artículo 27, Carranza no le da tiempo de hacer el reparto de tierras que está establecido en el artículo 27, muere en 1920, Obregón lo sustituye, Calles, ya vimos, todos los demás generales, que sí cumplen a medias un poco lo que está en la Constitución de 1927, el reparto de tierras, pero lo hacen todavía muy tibiamente. En cambio, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, joven general, llega de 39 años a la presidencia y con el compromiso de cumplir la Constitución del 17, que no se había cumplido a cabalidad, él se hace un esfuerzo muy importante por repartir tierras, quebrar latifundios y restituir a los pueblos las tierras que no les habían sido restituidas, aunque ya estaba en la Constitución ese compromiso. Hay que recordar que la Constitución de 1917 se hace para resolver los problemas de un país que tenía 15 millones de habitantes. La zona metropolitana actualmente tiene 20 millones de habitantes. La zona metropolitana, que es urbana fundamentalmente. Entonces, la Constitución de 1917 en muy buena medida es un programa hecho para resolver los problemas de un país que tenía 15 millones de habitantes y que el 80% de los habitantes vivían en el campo. Era una población rural. Por eso los principales compromisos políticos de la Constitución del 17, que eran repartir los latifundios y restituir las tierras que habían sido quitadas a la mala, estaban esperando que lo cumpliera a cabalidad ya el gobierno. Y el que lo hace es Cárdenas. Y Cárdenas efectivamente tiene que restituir las tierras. Y a diferencia de Madero, que le estorbaba la idea de que se amparaban los grandes latifundistas y entonces esto hacía que se tuvieran que esperar a las decisiones de los jueces, lo que hace el general Cárdenas como presidente es suspender la vigencia del juicio de amparo en materia agraria. Esto es, hay que quitarles la posibilidad a los latifundistas y a los que se habían robado las tierras de utilizar el juicio de amparo que está establecido desde 1850 en México para poder llevar a cabo el reparto masivo de tierras. Entonces, lo primero que hace Cárdenas es poner en suspenso el juicio de amparo. Cárdenas no era abogado. Pero ¿qué pasa cuando llega Miguel Alemán? Ya es un país de cerca de 50 millones de habitantes, en donde después de la entrega masiva de tierras, que fue muy importante, de la reforma agraria del general Cárdenas y algo de Ávila Camacho, cuando hace su campaña Miguel Alemán como candidato primero del Partido de la Revolución Mexicana
1945, él es candidato del Partido de la Revolución Mexicana creado por Cárdenas, pero en enero de 1946, en plena campaña, se le cambia el nombre al Partido de la Revolución Mexicana y se le pone PRI, Partido Revolucionario Institucional. Esto es interesante porque es a la mitad de la campaña que se le cambia el nombre al partido gubernamental hegemónico. Pero durante la campaña, Alemán va recibiendo planteamientos de que ya se hizo el reparto de tierras, ya casi no hay tierra que repartir, la poca que queda ya más que nada son en los pantanos y en los desiertos, y bueno, ya hay que consolidar y pasar a una segunda etapa que es ya no la de el reparto agrario, sino hacer productiva la tierra. Pero le decían, nadie quiere invertir porque tienen miedo de que, como dice actualmente el artículo 27, basta y sobra que un poblado o una persona, un campesino, pida dotación de tierras y el gobierno tiene la obligación de dárselas de donde pueda. Entonces, hay pequeños propietarios que empiezan a decir, yo no invierto en la tierra porque qué tal si invierto y me la expropian. Y entonces a Miguel Alemán, en su gobierno, donde ya llega con abogados, le dicen, bueno, el general Cárdenas tuvo que suspender la vigencia del amparo en materia agraria para poder meter el acelerador del reparto, pero ahora ya hay que darle garantías a la propiedad. Y entonces se vuelve a establecer el amparo agrario, que estaba simplemente suspendido. El amparo, el juicio de amparo siempre existió desde Otero y desde los grandes abogados de la Suprema Corte de Justicia que lo propusieron a mediados del siglo XIX, y entonces se restablece la vigencia del amparo agrario para darle seguridad a la tenencia de la tierra, y a los pequeños propietarios y a los ganaderos, para darles seguridad, se les extienden lo que se llamó certificados de inafectabilidad agraria, para que no tuvieran miedo de invertir los que tenían la posesión de las tierras. Entonces, por un lado, la llegada del presidente alemán hace que en la Constitución se modifique esa suspensión que había establecido el general Cárdenas del amparo, se vuelve a establecer el amparo y se dan los certificados de inafectabilidad. Pero además ya el país se va transformando a pasos agigantados de un país eminentemente rural, de 80% de población rural, a un país de 50% de población urbana. Y entonces a Miguel Alemán le corresponde dar ese gran jalón, dijéramos, que es atender también las necesidades urbanas. Por eso, en el gobierno de Alemán se construye no solamente para el campo, él establece la Secretaría de Recursos Hidráulicos precisamente para construir presas y distritos de riego para darle productividad al campo y aprovechar la infraestructura de justicia agraria que ya había logrado el general Cárdenas y Ávila Camacho. Pero a él le toca la modernización de la producción del campo por medio de las presas, de los distritos de riego, y para propiciar también la industrialización del campo y la exportación de productos, fundamentalmente completar los ferrocarriles para comunicar a la República. Se crea el ferrocarril que iba a comunicar Yucatán con el resto de la República, porque Yucatán estaba más conectado a Cuba y a Nueva Orleans que al resto de la República. Y otra parte de la República que estaba también pues muy alejada de la actividad nacional era la península de Baja California. Entonces, a Alemán le toca hacer la infraestructura ferroviaria y la infraestructura carretera para intercomunicar ahora sí a todo el país.
propicia obviamente actividades que durante su campaña le dijeron que había que echar a andar la industria sin chimeneas, que es el turismo, y entonces destinan a Acapulco, como después fue a Cancún y a Puerto Vallarta y a todas estas cosas, el fomento de las actividades turísticas, y por eso se construye en Acapulco la costera, que le llaman Costera Miguel Alemán. Se construye aquí en México el primer viaducto, que por eso se llama Viaducto Miguel Alemán. Se construye el primer multifamiliar, el multifamiliar Miguel Alemán, que está aquí en la… O sea, empieza a modernizarse el país, no nada más en el campo, sino también en las grandes ciudades. Se construye la primera carretera de Pota, que es la México-Cuernavaca, es decir, la primera supercarretera que se llamaba… ¿Perdón? ¿Usted dice que no? ¿Usted está diciendo que no? Sí, es decir… Bueno, en países en donde no había carreteras, estoy poniendo el ejemplo de Argentina, un país federal, el gobierno federal es el que tiene que construir las carreteras, pero en donde no había carreteras se construyen carreteras, pero en México sí, desde la época del general Calles, que se había creado la Comisión Nacional de Caminos, se habían empezado a construir ya importantes vías de carreteras. Y entonces en muchos países del mundo, en donde ya había carreteras, por eso se le llama la carretera federal o la carretera vieja, se empezaban a modernizar las carreteras, pero con la posibilidad de que se cobraran, porque el gobierno no tenía los recursos para hacerlo. Pero en un país como el nuestro, no se puede construir una carretera de peaje si no hay una carretera libre. O sea, se daban las opciones. Pero, dijéramos así, se empezó, dijéramos, a modernizar la infraestructura. A Alemán le toca ya casi las postrimerías del pago de la deuda de la expropiación petrolera, y entonces ya se puede empezar a invertir en la construcción y en la creación de refinerías, que cuando viene la expropiación petrolera, que es un acto muy valiente del general Cárdenas, pero los dueños de las compañías petroleras se llevaron no solo a los ingenieros, sino se llevaron las técnicas y todo, y entonces el general Cárdenas, para sustituir a los técnicos que se fueron, que eran extranjeros, establece el Instituto Politécnico Nacional, precisamente para que México empezara a tener sus propios técnicos. Y se termina un compromiso que se tenía desde que existió la Unión Panamericana en 1910, que era conectar a toda América Latina por la vía de las carreteras. El único país que lo logra es México en ese entonces, en la época de Alemán, y se construye lo que se llamó la carretera panamericana, que para inaugurarla se inventa la carrera panamericana, que iba desde Tuxtla por etapas hasta Ciudad Juárez. Bien, esto es por lo que toca a la parte interna. A Alemán le toca fundamentalmente las dos grandes transiciones, de un país gobernado por militares a un país gobernado por civiles, y el equilibrio, ya no nada más atender las necesidades del campo, sino las necesidades de una incipiente clase urbana, clase media, que empezaba a exigir que también el gobierno atendiera servicios en las ciudades. Esto es lo que se llamó la modernización del país, y se inicia un periodo de estabilidad económica, aprovechando que termina la Segunda Guerra Mundial y que México
puede empezar a sustituir importaciones y a darle oportunidades a los industriales mexicanos para que, un poco lo que está haciendo ahora Trump en Estados Unidos, darles facilidades a los industriales mexicanos para que haya una clase media empresarial mexicana, porque antes fundamentalmente el capital extranjero era el que predominaba. Entonces, insisto, a Alemán le corresponde el inicio ya en serio de la actividad industrial del país, de la urbanización de las ciudades y de la creación y el apoyo a las clases medias. Desde luego, hay dos grandes grupos que se sienten desatendidos por Alemán: los militares, para empezar, y el sector campesino, porque el gobierno empieza también a apoyar las actividades industriales del país. Eso es por lo que toca a la parte interna. Por lo que toca a la parte internacional, a Alemán le corresponde un periodo también muy interesante y muy importante. Con el general Cárdenas y con Ávila Camacho ya se apuntaba el desarrollo muy importante de Alemania, que se llevó de la mano a Italia con Benito Mussolini y Alemania con Hitler, y en Japón, que sentían que habían llegado tarde al reparto de los espacios en el mundo, lo que llamaban los espacios vitales, le llamaban los alemanes, y entonces se conforma el famoso eje nazifascista con Hitler, Mussolini y con Japón. Le declaran la guerra a Alemania, a Francia, a Inglaterra, etcétera, y finalmente entran los Estados Unidos y también le declaran la guerra a la Unión Soviética. Entonces, la Segunda Guerra Mundial a nivel internacional es muy interesante porque los llamados países aliados eran, por una parte, los Estados Unidos, obviamente Inglaterra, Francia cuando se recupera porque había sido invadida por los nazis, y la Unión Soviética. Nada más hay que recordar que los primeros que llegan a Berlín no son los americanos, son los rusos, la Unión Soviética. Entonces, dijéramos, en ese momento, durante la guerra, la Unión Soviética no era el enemigo, era el aliado, no solo de México, de Estados Unidos también. Pero una vez que se derrota a Hitler y a Mussolini en Italia y a Japón, viene un reacomodo a nivel internacional, y entonces los Estados Unidos y los países europeos ven como el gran enemigo ideológico y político a la Unión Soviética, que había sido aliada durante la guerra. Y esto cambia un poco las cosas también en México. Poco antes de iniciar el gobierno del general Cárdenas, el Partido Nacional Revolucionario, a instancias del jefe máximo de la revolución, que era el general Calles, modifica la Constitución mexicana para establecer que la educación que se imparta en México debe ser socialista. 1933. Todavía no llega Cárdenas al poder, porque hay personas que dicen, lo implantó Cárdenas. No, eso lo implantó el Partido Nacional Revolucionario, y se modifica la Constitución para establecer que la educación que se imparte en México debe ser socialista. No se veía mal, no eran los enemigos ideológicos de México ni de los Estados Unidos, de la Unión Soviética, particularmente de los Estados Unidos. Y entonces, durante el gobierno del general Cárdenas y durante el gobierno del general Ávila Camacho, la Constitución mexicana
que no lo tenía así en 1917, sino empieza en 1933, establece que la educación que se imparta debe ser socialista. Nadie se puso de acuerdo qué tipo de socialismo se tenía que enseñar, porque hay el socialismo científico, el socialismo utópico, el socialismo agrario, pero mientras que se ponían de acuerdo, no, ya estaba en la Constitución. Termina la Guerra Mundial, le toca a Ávila Camacho ver el final de la Guerra Mundial y empieza la llamada Guerra Fría, en donde los Estados Unidos y Europa, particularmente Inglaterra y Francia, empiezan a ver como el malo de la película a los que habían sido los buenos aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces a México le toca establecer un difícil equilibrio internacional, porque nosotros no teníamos bronca con la Unión Soviética, pero pues, nuestro vecino más importante está al norte y ya eran enemigos declarados de la Unión Soviética. Y entonces el licenciado Alemán designa como secretario de Relaciones Exteriores al licenciado Torres Bodet, a Jaime Torres Bodet, que había sido secretario de Educación de Ávila Camacho. Y ya como resultado del inicio de la Guerra Fría, Estados Unidos y Europa le dijeron a México: ¿de veras quiere seguir impartiendo la educación socialista? O sea, un vecino de los Estados Unidos metido en el continente americano, ¿vas a preparar a México para ser socialista? Y entonces, en las postrimerías del gobierno de Ávila Camacho, se vuelve a modificar el artículo 3 para quitar la obligación de dar educación socialista. Eso lo hace Ávila Camacho, pero le toca promulgarlo a Miguel Alemán. Por eso hay muchas personas que dicen el que modificó el artículo 3 fue Alemán. No, se modifica todavía en el periodo de Ávila Camacho, pero como es una reforma constitucional, la aprueba el Congreso, 2/3 partes del Congreso, y luego la tienen que ir a aprobar los congresos locales. Cuando la mitad más uno de los congresos locales se aprueba, entonces ya se promulga la reforma. Pero por eso le toca promulgarla a Miguel Alemán. Y entonces, ya dentro del periodo de la Guerra Fría, Alemán tiene que hacer pues, malabares y un equilibrio para no pelearnos con la Unión Soviética, pero tampoco hacerle sentir a los Estados Unidos que íbamos a ser enemigos de los Estados Unidos por ser aliados, como lo habíamos sido con la Unión Soviética. Y entonces a Miguel Alemán le toca la creación de la ONU en 1945, pero se echa a andar en 46, el establecimiento de la Organización de Estados Americanos y la presión de los Estados Unidos para que se haga un tratado interamericano de defensa, el famoso TIAR, que querían que México estuviera formando parte de esto. México se defendió en la época de Alemán, en buena medida gracias a que su secretario Torres Bodet supo irla llevando más o menos, y México no formó parte del Tratado Interamericano de Defensa en la época de Alemán, eso hay que reconocérselo. Pero sí es el primer presidente que invita a un presidente americano a que venga a la capital. Ya había estado Taft en la frontera, habían llegado incluso a Monterrey, algún otro presidente, pero el primero que visita a México como presidente de los Estados Unidos es Harry Truman, que fue el presidente que le toca pues, derrotar a Japón con las guerras atómicas. Y Truman invita al presidente alemán a que visite los Estados Unidos y es el primer presidente que va a la ONU, que está en Nueva York, y da un discurso para explicar lo que es la Revolución Mexicana en la ONU. Es el primer presidente mexicano que va allá, y es el primer presidente mexicano que lo invitan al Congreso de los Estados Unidos a que hable en nombre del gobierno de México, y también
inaugura a la visita lo que era la Unión Panamericana, que al año siguiente se convierte en la OEA, la Organización de Estados Americanos. Entonces, hay una actividad internacional muy importante de México, no solamente la parte económica, sino la parte política, en donde México se incorpora, pero con un difícil equilibrio entre no pelearnos con la Unión Soviética, pero tampoco pelearnos con nuestros vecinos del norte. Y esas dos características son las que de alguna manera distinguen el inicio de lo que fue el primer sexenio de un presidente civil y el primer sexenio de un presidente inserto ya en los problemas de la Guerra Fría, saliendo de la guerra caliente que fue la Segunda Guerra Mundial. Alemán entrega el poder a otro civil. Los militares estaban inquietos. Este civil, que fue a don Adolfo Ruiz Cortines, era civil, pero no había sido civil toda su vida. Había sido miembro también del ejército, muy joven, se incorpora, él había estudiado teneduría de libros, lo que hoy es contabilidad, y le habían encargado las partes administrativas del ejército durante la época de Carranza. A él le toca, por ejemplo, ir a hacer el levantamiento del inventario del tesoro de la nación que llevaba Carranza rumbo a Veracruz y que, pues, gracias al plan de Agua Prieta, tiene que abandonar el tren y ahí se queda los lingotes de oro y la tesorería del gobierno. Ya él no se la puede llevar a caballo a la Sierra de Puebla. Pero entonces dicen que ¿quién sabe de contabilidad aquí? Pues este jovencito que es un capitán primero o capitán segundo, que se llama Adolfo Ruiz Cortines, bueno, pues que haga el levantamiento, y Ruiz Cortines, que era una gente muy honesta, hace el levantamiento total y se lo entrega al jefe del levantamiento armado, que era el presidente sustituto Adolfo de la Huerta, y entonces empieza a generar fama de ser un muy buen administrador y de ser muy honesto. Entonces, Obregón, en reconocimiento de que sabía administrar y que le entendía la cosa de la contabilidad, le encarga dirigir una comisión que se iba a encargar de revisar todo el historial de los generales y coroneles que habían participado en la revolución y que decían: a mí que se me reconozca el título de coronel y que se me reconozca el título de general que yo ostenté. Y esa comisión la presidió Adolfo Ruiz Cortines, siendo militar joven. Entonces, cuando Miguel Alemán decide, el Partido de la Revolución Mexicana Institucional, que el siguiente candidato sea un civil, sí era un civil, pero que les conocía perfectamente bien todos los calzones, perdonen la expresión, a los militares, y entonces les podía decir: cuidado, si tú te tratas de levantar, yo digo que tú hiciste esto y esto y esto. O sea, les conocía el historial Adolfo Ruiz Cortines a un buen número de militares, y esto permitió que el sexenio de Ruiz Cortines fuera también relativamente pacífico frente a las pretensiones de los militares de regresar al poder. Sin embargo, se creó el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana para que los militares pudieran participar como partido político y pudieran acceder a senadurías, a diputaciones, a alcaldías, a gubernaturas. Y ahí más o menos se la fue llevando, pero con Alemán y sobre todo con Ruiz Cortines se metió orden a la administración pública que permitió que durante los siguientes 23 años México tuviera una estabilidad económica que no hemos vuelto a tener. Durante esos 23 años, que se le llamaron la época de oro de la administración pública,
El dólar se mantuvo a 12.50 durante 23 años. La inflación estuvo al 3% y el Producto Interno Bruto creció en promedio en esos 23 años al 6%, o sea, muy por encima del crecimiento de la población, o sea, hubo la posibilidad de que hubiera una redistribución del ingreso importante. Todo eso, de alguna manera, es resultado de la institucionalización de los gobiernos mexicanos, por eso se llama revolucionario institucional al partido que se crea en esa época, porque presidentes militares muy inteligentes y patriotas y sobre todo avesados en el futuro como los estadistas, tomaron la decisión de generar las condiciones para que los gobiernos mexicanos pasaran a ser ejercidos por civiles y que ya no hubiera la tentación de los militares de seguir gobernando y si se enojaban dar golpes de Estado o dar cuartelazos, etcétera. Esas serían, a mi juicio, las características más importantes del sexenio de Miguel Alemán y de Adolfo Ruiz Cortines, que permiten la llegada de una siguiente generación joven también, de egresados de la universidad, como fue la del presidente Adolfo López Mateos, porque si ustedes ven, el programa está hecho por decenios, y en el decenio de los 50 fueron los 2 últimos años del presidente Alemán, los 6 de Ruiz Cortines y los 2 primeros de Adolfo López Mateos. Entonces, dijéramos a grandes pinceladas lo que yo les podría platicar de el sexenio de Miguel Alemán, y me pongo a sus órdenes para que los siguientes 40 minutos conteste yo las preguntas y las cosas que a ustedes les pudiera interesar.